7 años de silencio. Y todavía no podían decir lo siento sin adjuntar una factura. Esa es la lección que nadie te enseña sobre las familias tóxicas. No cambian. Solo se rediseñan. Es el mismo veneno, pero en una botella más elegante. Mi familia pasó la mayor parte de mi vida adulta tratándome como un cajero automático con sentimientos a los que no les daban ninguna importancia. Y una noche de martes, sentado en uno de los restaurantes más caros de todo Chicago, mirando una cuenta que podría haber financiado la infraestructura de un pueblo pequeño, finalmente entendí algo que debería haber sido obvio hace años. Hay personas que solo te devuelven la llamada cuando necesitan sacarte algo. Mi nombre es Mateo, y esta es la historia de la cena más cara y reveladora a la que me han invitado. Esta es la primera parte de cómo aprendí que la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Déjenme dibujarles el panorama de mi familia, porque en la cultura latina en la que crecimos aquí en Estados Unidos, el contexto lo es todo. Primero está Carmen, mi madre, una mujer que tenía el talento sobrenatural de convertir cualquier situación en un problema de dinero y, de alguna manera, convencerte de que te estaba haciendo un inmenso favor. Mamá tenía un don, de verdad. Podía pedirte tus últimos $20, hacerte sentir culpable por dudar medio segundo en dárselos, y luego decirle a todos sus conocidos que eras un hijo egoísta que le daba la espalda a su propia sangre. Manipulación nivel olímpico. Y digo esto con todo el amor que un hijo puede reunir después de 7 años de terapia intensiva. Luego está Roberto, mi padre. Un hombre silencioso, que hace mucho tiempo había subcontratado todas sus decisiones morales a mi madre. Papá no era una mala persona. Simplemente estaba ausente, físicamente presente en la sala de la casa, pero espiritualmente desconectado del mundo. Él asentía a cualquier cosa que mi madre dijera, y luego buscaba algún partido de fútbol en la televisión para fingir que estaba profundamente concentrado. Una presencia verdaderamente reconfortante, como podrán imaginar, mi hermana Valeria, 3 años menor que yo, y con aproximadamente 40 años más de derechos adquiridos. Valeria tenía un doctorado en esperar cosas de mí, sus gastos de la universidad, con los que ya había ayudado 2 veces. El seguro de su carro, que mágicamente se convirtió en mi problema mensual, porque ella quería ahorrar para viajar. Y luego, la joya de la corona, su boda de destino en Cancún. $30,000. No fue una petición de ayuda. No fue un préstamo. Fue una exigencia entregada como si fuera una orden judicial. Mis hermanos menores, Diego de 24 años y Luis de 22, eran buenos chicos, honestamente, pero habían sido criados en el mismo ecosistema. No conocían otra forma de vivir. Seguían la corriente del río para no ahogarse. Podría culparlos un poco, pero esa es una conversación para otro momento. Y luego estaba yo, Mateo. El hermano mayor, el hijo que hizo los cálculos desde muy joven y se dio cuenta de que ser el hermano responsable en una familia inmigrante era una carrera de tiempo completo sin salario, sin días de vacaciones y con un pésimo seguro de salud. Las demandas financieras no sucedieron todas a la vez. Eso habría sido demasiado obvio. No. Fue un proceso lento, como hervir a una rana en agua tibia. Unos cientos de dólares por aquí para ayudar con la renta. Unos miles por allá para una emergencia médica que nunca vi documentada. La colegiatura de Valeria. El primer semestre, está bien, quería apoyarla. El segundo semestre, de acuerdo, mis finanzas están un poco apretadas, pero lo haré. El tercer semestre me pregunté, un momento. ¿Por qué estoy pagando yo todos sus años de universidad si trabajo 60 horas a la semana? El seguro del carro. Claro, solo una situación temporal. 2 años después me preguntaba por qué su nombre seguía apareciendo en el estado de cuenta de mi banco. Pero la boda. $30,000 para un fin de semana en un resort de lujo en México. Ahí fue cuando me senté en la mesa de mi apartamento, miré la calculadora, miré mi respeto propio que disminuía rápidamente, y dije la palabra prohibida. No, esa fue la palabra que rompió la matriz. No, mi madre me llamó en menos de 1 hora. El teléfono vibró en mi escritorio, y supe exactamente qué tipo de conversación iba a tener. Mateo, me dijo, necesitas entender lo que esto significa para tu hermana. Es el día más importante de su vida. Entiendo lo que significa para mi cuenta bancaria. Mamá, le respondí.
Somos familia, Mateo. Nosotros no le decimos que no a la familia. Tú sabes cuánto nos sacrificamos por ti, y yo tampoco pido préstamos al banco para pagar la fiesta en la playa de otra persona. Eres un egoísta, me escupió, con la voz cargada de veneno. Tienes un buen trabajo como ingeniero. Te va bien. Tengo un buen trabajo, sí. Y también tengo renta. Y préstamos estudiantiles de mi propia educación que ustedes no pagaron. Y una vida que también requiere fondos. Hubo un silencio. Ese tipo de silencio espeso que mi madre desplegaba cuando las palabras no funcionaban y necesitaba recalibrar su estrategia. Luego dijo, muy suavemente, muy deliberadamente: estoy profundamente decepcionada de ti, Mateo. No sé en qué te has convertido. Y yo dije algo que me sorprendió hasta a mí mismo. Lo sé. Lo siento por eso. Colgué el teléfono. Y después de eso, la nada absoluta. Las llamadas comenzaron a disminuir. Los mensajes de texto se volvieron cortos, fríos. Luego, simplemente se detuvieron por completo. Valeria no me habló durante un mes, luego 2, y luego esa se convirtió en la nueva normalidad. Diego y Luis, benditos sean, siguieron la temperatura de la familia, y dejaron de escribirme para no molestar a mi madre. Papá me envió un mensaje de texto de feliz cumpleaños 8 meses después, que estoy casi seguro que mi madre escribió, y envió desde su teléfono mientras él miraba la televisión. Me dije a mí mismo que estaba bien. Me dije que por fin era libre. Me dije muchas cosas en esos primeros meses, de pie en mi apartamento en Chicago, cocinando la cena para uno mientras la nieve caía afuera, desplazando la pantalla de mi teléfono, y notando cuántos pocos nombres se iluminaban en mis notificaciones. No lo sabía en ese momento. Pero el silencio era solo el primer acto. 18 meses después de que la boda de Valeria ocurriera sin mi presencia. Aparentemente, el prometido de Valeria tenía un tío con dinero que intervino para salvar el día. Lo cual fue genial. Me alegré mucho de que alguien lo hiciera. 18 meses después, encontré un bulto en el lado izquierdo de mi cuello. Pequeño, firme. El tipo de cosa que te convences a ti mismo de que no es nada. Tal vez un ganglio inflamado por el estrés, durante aproximadamente 3 semanas, hasta que una cita médica cambia la trayectoria entera de tu vida en cuestión de 11 minutos. La oncóloga era una mujer tranquila llamada doctora Vargas. Tenía los modales de alguien que entregaba malas noticias con regularidad y había desarrollado un tipo de compasión constante que, de alguna manera, hacía que las palabras dolieran más y menos al mismo tiempo. Es un tumor maligno, me dijo, mirándome a los ojos. Pero lo detectamos a tiempo. Eres afortunado. Afortunado. Repetí la palabra en un susurro. La forma en que repites las cosas cuando tu cerebro todavía está tratando de alcanzar a tus oídos. El pronóstico es genuinamente bueno, Mateo. Nos moveremos rápido. Cirugía primero para extirpar. Y luego evaluamos el tratamiento. Salí de la clínica. Caminé hacia el estacionamiento de concreto y me senté en mi carro durante 45 minutos. Hacía un frío helado. Quería encender la calefacción, pero mis manos no me respondían. Quiero decirles que fui valiente al respecto. Quiero decirles que fui estoico, que apreté la mandíbula y miré hacia adelante con determinación implacable. Pero lo que realmente hice fue sacar mi teléfono y llamar a mi madre. El teléfono sonó 5 veces. Buzón de voz. No le dejé un mensaje dramático. No iba a actuar mi diagnóstico de cáncer para una máquina. Solo dije que había recibido unas noticias médicas importantes y que me encantaría hablar con ella cuando tuviera un momento libre. Nunca devolvió la llamada. Le escribí un mensaje de texto a mi padre. Lo leyó. Las 2 palomitas azules de confirmación de lectura de un hombre que vio el mensaje y eligió seguir mirando la televisión. Llamé a Valeria. Buzón de voz. A Diego. Buzón de voz. Luis, que era el más propenso a responder por ser el menor, contestó. Escuché la conmoción genuina en su voz durante unos 30 segundos cuando le dije que estaba en el hospital. Pero entonces, escuché la voz de mi madre en el fondo diciendo algo que no pude distinguir bien. Pero el tono era inconfundible. Luis bajó la voz de inmediato. Oye, hermano, me tengo que ir, pero te llamo después. Y colgó. Quiero ser muy cuidadoso aquí porque sé cómo suena esto. Suena a que estoy pidiendo lástima. Y tal vez lo estoy haciendo,
solo un poco, pero más que eso, quiero que entiendan lo que aprendí sobre mí mismo durante esos meses de silencio, porque es la pieza fundamental que me convirtió en la persona que era cuando finalmente me senté en aquel restaurante caro. Aprendí que podía hacer cosas difíciles completamente solo. La cirugía fue un martes de febrero, el peor mes del invierno. Manejé yo mismo hasta el hospital a las 5:30 de la mañana. Me registré en la recepción, me sostuve mi propia mano metafóricamente, porque físicamente estaba inconsciente bajo la anestesia. Desperté en la sala de recuperación, desorientado, con la garganta seca y un dolor sordo en el cuello. La enfermera se acercó, revisó mis monitores, y me preguntó con voz suave si había alguien a quien pudiera llamar para avisar que había salido bien. Solo a mí, le dije. Ella me miró con una expresión en la que he pensado muchas veces desde entonces. No era lástima exactamente, era más bien reconocimiento. Como si hubiera visto esto antes, como si la frase solo a mí fuera algo que la gente decía más a menudo de lo que creemos, y ella entendiera perfectamente el precio que costaba pronunciarla. El tumor fue extirpado limpiamente. La doctora Vargas era cautelosamente optimista, lo que en el idioma de los oncólogos aparentemente significa que las cosas salieron lo mejor que podían salir. Pasé 3 días ingresado en ese hospital. 3 días mirando el techo blanco. Vi mucha mala televisión matutina. Pedí sopa de la cafetería que sabía a agua salada tibia. Caminé por los pasillos arrastrando mi soporte de suero. No recibí ni un solo visitante. Ninguno. La última noche, tomé mi teléfono y envié un mensaje más al grupo de la familia. Solo una actualización neutral. La cirugía salió bien. Vuelvo a casa pronto. 30 minutos después, mi madre reaccionó al mensaje. Le dio me gusta. Un simple pulgar hacia arriba. Un pulgar hacia arriba para la exitosa cirugía de cáncer de su hijo mayor. Me quedé mirando ese pulgar hacia arriba en la pantalla durante mucho tiempo. Pensé en todo lo que comunicaba ese pequeño ícono. Pensé en la geometría de ese minúsculo gesto digital, contra el enorme telón de fondo de todo lo que había sucedido entre nosotros. Luego dejé el teléfono en la mesa de noche. Me di la vuelta y volví a mi sopa de agua salada tibia. Ya no había nada más que decir. La recuperación tomó meses. El impacto financiero fue significativo. La licencia médica, la reducción de ingresos, las facturas del hospital que parecían multiplicarse cada vez que abría mi buzón de correo. Quemé casi todos mis ahorros. Reestructuré todo mi presupuesto. Fui cuidadoso, metódico y estuve completamente exhausto la mayor parte del tiempo. Pero aquí está la verdad sobre sobrevivir a algo genuinamente terrible en completa soledad. Resetea tu línea de base. Las cosas que solían parecer aterradoras, como el conflicto, la confrontación, la culpa, o la posibilidad de que alguien de tu familia esté decepcionado de ti. Todas esas cosas se encogen hasta desaparecer. Para cuando me recuperé por completo, dado de alta por la doctora Vargas con un apretón de manos y una sonrisa genuina, algo dentro de mí se había calcificado. No de una manera amarga. De una manera clarificada. Sabía exactamente quién era yo. Sabía exactamente quiénes eran ellos. Y estaba, por primera vez en toda mi vida adulta, completamente en paz con la distancia que nos separaba. No lo sabía todavía, pero la paz en manos de mi familia tenía fecha de caducidad. Llegó un miércoles por la tarde en septiembre. 5 años después de aquella cirugía que pasé solo. 7 años después de la boda de Valeria que no financié, y aproximadamente todo ese tiempo desde que había escuchado la voz real de mi madre. Mi teléfono vibró sobre el escritorio de mi oficina. Mamá. El contacto que nunca había borrado por razones que todavía no comprendo del todo. Nostalgia tal vez. O evidencia para no olvidar. Dependiendo de cómo lo mires. Me quedé mirando la pantalla durante 2 tonos completos. Mi corazón dio un salto extraño que no me gustó nada. Luego, respiré hondo y contesté. Bueno, Mateo. Su voz era cálida. Esa particular calidez aterciopelada, que ella solo desplegaba para las ocasiones que requerían una estrategia militar. ¿Cómo estás, mi amor? Aparentemente habíamos vuelto a ser mi amor. Estoy bien, Carmen. Había empezado a llamarla Carmen en mi cabeza desde hacía años. A veces se me escapaba. Ella o no se dio cuenta, o decidió ignorarlo estratégicamente. Ha pasado tanto tiempo, mijo. He estado pensando tanto en ti. Hice un sonido no comprometedor.
un simple murmullo desde la garganta que había perfeccionado con los años. Tu padre y yo, continuó ella, nos encantaría verte. A todos nos encantaría. Pensamos, ¿qué pasaría si nos reuniéramos todos para cenar en algún lugar bonito? Para hablar, para reconectar. Siento que hay tantas cosas que no nos hemos dicho, Mateo. Y simplemente ya no es sano estar así. Sostuve el teléfono y miré por la ventana de mi oficina, observando el tráfico de la ciudad. Mi instinto me gritaba que era una trampa. ¿Solo la familia inmediata? Pregunté con cautela. Por supuesto, respondió rápidamente. Por supuesto. Solo nosotros. Tu papá, yo, Valeria, Diego y Luis. Solo queremos verte, mi niño. Algo me dijo que dijera que no. La versión de mí que se recuperó sola del cáncer, que se calcificó y aprendió a vivir en paz, tenía todas las razones del universo para colgar el teléfono. Pero hay algo sobre la palabra familia que esquiva la lógica humana, incluso cuando sabes que es una mala idea. Es como una vulnerabilidad en el software del cerebro. Un virus para el que nunca terminas de descargar la actualización de seguridad. Está bien, dije finalmente. Oh, qué maravilla. Este viernes a las 7 de la noche. En el restaurante Maristos, en el centro. Conocía ese restaurante. Lo conocía porque tenía un estricto código de vestimenta. Un sommelier internacional, una lista de espera de semanas, y un cheque promedio por persona que haría llorar a un trabajador normal. Es un lugar bastante caro para una cena familiar casual, comenté, probando el terreno. Nada es demasiado bueno para una reunión familiar, dijo ella. Y juro que pude escuchar la sonrisa dibujándose en su rostro a través del auricular. Debí haber decodificado esa frase en ese mismo instante. Realmente debí haberlo hecho. El viernes entonces, confirmé. El viernes, repitió ella. Te amamos, Mateo. Colgué el teléfono. Me quedé sentado en mi silla, pensando que tal vez, solo tal vez, después de 7 años y una enfermedad casi mortal, las cosas podrían ser diferentes. Que la gente podía madurar, que la distancia les había enseñado algo. Qué equivocado estaba. No lo sabía todavía, pero acababa de confirmar mi asistencia a una emboscada financiera. Llegué al restaurante a las 7:02 de la noche. Lo sé porque revisé el reloj en el tablero de mi carro y pensé que 2 minutos de retraso era un margen aceptable. Un retraso que comunicaba que estaba cómodo, pero no desesperado. Me arreglé el cuello del saco, respiré hondo y caminé hacia la entrada. La anfitriona me guió hacia el área de comedores privados en la parte trasera del lugar. El tipo de espacio que los restaurantes caros reservan para fiestas de aniversario, eventos corporativos y, aparentemente, lo que sea que esto fuera. Los escuché antes de verlos. Había risas fuertes, múltiples voces hablando al mismo tiempo, el sonido inconfundible del cristal chocando en brindis constantes, y cuando doblé la esquina y la habitación se abrió ante mis ojos, dejé de caminar. Había 16 personas en esa mesa. 16. Me quedé allí de pie y los conté uno por uno, porque genuinamente pensé que mi cerebro me estaba jugando una mala pasada. Pero no era así. Estaba mi familia inmediata. Mi madre Carmen, mi padre Roberto, mi hermana Valeria, y mis hermanos Diego y Luis, pero también estaba el esposo de Valeria. Estaba la hermana de mi madre, mi tía Rosa, a quien no había visto desde una cena de Navidad hace aproximadamente una década. Estaba el esposo de Rosa, había 3 primos cuyos nombres apenas podía recordar. Estaba lo que parecía ser la nueva novia de Luis, a quien yo nunca había visto en mi vida. Había 2 amigos de la familia, compadres de mis padres, a quienes no veía desde principios de los años 2000, y luego, había un hombre al que no reconocí en absoluto, que me sonrió levantando su copa con la confianza de alguien que siente que tiene todo el derecho de estar ahí. 16 personas sentadas en la mesa. Quiero describirles esa mesa para que entiendan la magnitud de la escena. Había langostas, no una langosta para compartir. Múltiples fuentes de langostas gigantes enteras. Había cortes de carne wagyu justo en el centro de la mesa, ese tipo de carne absurdamente cara que los restaurantes elegantes te cobran por onza. Había guarniciones exóticas que ni siquiera tuve tiempo de inventariar por completo, y allí, en medio de todo el banquete, había botellas de vino abiertas descansando en cubetas de plata con hielo.
Reconocí la etiqueta inmediatamente porque una vez había buscado el menú de este restaurante en Internet. Era un vino de $500 la botella, y lo estaban sirviendo con la misma ligereza y despreocupación de las personas que saben que no van a ser ellas las que paguen la cuenta. Mi madre me vio, y su rostro se iluminó con una sonrisa amplia y gloriosa. Mateo, mi amor, le dijiste. Todos se giraron para mirarme. Hubo una ola de saludos, aplausos cortos y movimientos de mano. Valeria me hizo un pequeño saludo con los dedos sin soltar su tenedor. Mi padre levantó la vista de su plato, asintió con la cabeza y siguió comiendo. Al menos el hombre era consistente. Tengo que reconocerlo. Diego se levantó, me dio una palmada en el hombro y me dijo que había pasado demasiado tiempo, lo cual era técnicamente exacto. Me quedé de pie en la cabecera de esa mesa gigante y sonreí. Fue la sonrisa de un hombre que estaba haciendo cálculos matemáticos muy complejos y muy rápidos en su cabeza. Siéntate, siéntate, dijo mi madre, señalando la silla vacía que, casualmente, había sido colocada de manera estratégica en la cabecera principal. El asiento de honor, o más bien, la silla donde sientas a la persona a la que estás a punto de sacarle algo importante. Me senté. Un mesero se materializó casi al instante. Era un chico joven, tal vez de unos 25 años, con esa neutralidad practicada de los meseros de lujo, que han visto todas las variedades posibles de teatro humano. ¿Le puedo traer algo de tomar, señor?, me preguntó en voz baja. Solo agua, por favor. Agua regular, le dije. Mi madre se inclinó y me dio unas palmaditas en la mano. Estamos tan felices de que hayas venido, mi niño. ¿No es maravilloso, familia? ¿No es hermoso tener a nuestro Mateo aquí de nuevo? Hubo un coro de asentimientos alrededor de la mesa. Amigos de la familia que apenas conocía sonriendo con entusiasmo. Primos levantando sus copas de mi vino de $500 en mi dirección. Quiero decirles que no sentí nada en ese momento. Pero eso no sería verdad. Lo que sentí fue un tipo muy particular de luto, no por lo que estaba pasando ahora, sino por la versión de esta noche, que me había permitido imaginar en el camino hacia acá, esa pequeña y estúpida esperanza de que la llamada de mi madre significaba algo real, que cuando dijo solo nosotros, realmente significaba solo nosotros, que reconectar significaba que al menos había un gramo de arrepentimiento. Tomé el menú que estaba sobre la mesa. Miré los precios impresos en papel texturizado. Y volví a dejar el menú en su lugar. Vaya, dije en un tono agradablemente neutral. Una reunión bastante grande. Bueno, ya sabes cómo es esto de la familia, respondió mi madre. Cuando corrió la voz de que venías a cenar, todos querían estar aquí para verte. Ah, por cierto, él es Javier, dijo, señalando al extraño. Es la nueva pareja de tu tía Rosa. Javier, él es Mateo, nuestro hijo mayor. Javier levantó su copa llena. Un placer por fin conocerte, hermano. He escuchado mucho sobre ti. Igualmente, Javier, respondí. La cena continuó su curso. Los platos llenos iban y los platos vacíos venían. La conversación giraba a mi alrededor como un huracán de ruido blanco. Chismes familiares que me había perdido, actualizaciones de vida por las que no había preguntado, historias elaboradas sobre personas a las que les había perdido el rastro por completo, la nueva remodelación de la casa de Valeria, el nuevo trabajo de Diego, la novia de Luis, cuyo nombre aparentemente era Camila, y que parecía una chica perfectamente amable y extremadamente ignorante de la trampa en la que se había metido esta noche. Nadie mencionó mi cáncer. Nadie mencionó los 5 años de silencio. Nadie mencionó las llamadas ignoradas, ni los mensajes no respondidos, ni la cirugía a la que manejé yo solo a las 5:30 de la mañana en medio del invierno. Éramos, a los ojos de cualquier observador casual, una familia grande, feliz y ruidosa, disfrutando de una cena de viernes por la noche. Me comí un pequeño pan de la canasta al centro de la mesa y esperé. Sabía que no tardaría mucho. Unos 40 minutos después, mi madre dejó su tenedor sobre el plato limpio. Se limpió las comisuras de la boca con una servilleta de lino y me miró con una expresión que ella probablemente pensó que parecía casual. Y bueno, Mateo, me dijo, bajando un poco el tono de voz para sonar íntima. ¿Te está yendo bien en estos días? ¿El trabajo en la firma de ingenieros sigue bien?
El trabajo está muy bien, mamá. Ella sonrió, mostrando los dientes. ¡Qué maravilla, mi amor! Siempre has sido el más responsable de todos nosotros. ¡Qué orgullo! Dejó que ese cumplido aterrizara suavemente. Y luego, hizo el cambio de velocidad de una manera tan fluida que casi podrías perdértelo si no estuvieras prestando atención. ¿Sabes? Miró a su alrededor. Ya todos terminamos. Probablemente deberíamos ir pidiendo la cuenta. Volvió a mirarme con esa sonrisa cálida e inquebrantable. Tú vas a cubrir esto por hoy, ¿verdad, mi amor? Como celebración. Silencio. No fue un silencio absoluto de inmediato. Alguien en el otro extremo de la mesa todavía estaba haciendo chocar un cuchillo contra un plato. Javier se estaba riendo de algún chiste, pero las personas que estaban lo suficientemente cerca para escuchar la pregunta de mi madre se quedaron completamente calladas. Mi madre me seguía mirando con esa sonrisa brillante. Mi hermana Valeria de repente encontró su plato vacío profundamente interesante y no levantaba la vista. Mi padre jugueteaba con su servilleta. Miré a mi madre. Miré a las 16 personas. Miré los restos de la carne wagyu. Los caparazones vacíos de las langostas. Las 3 botellas de vino de $500 ya terminadas. Pensé en una mañana fría de febrero. En un estacionamiento de concreto. En un teléfono que nunca sonó. Levanté la mano con calma y le hice una señal al mesero. Por supuesto. Mamá, dije. La sonrisa de mi madre se ensanchó tanto que pensé que se le rompería la cara. El alivio cruzó por los rostros de mi hermana y mis hermanos. La tensión se disolvió. El mesero se acercó de inmediato, con las manos cruzadas frente a él. Me incliné ligeramente hacia adelante, manteniendo mi voz muy tranquila y muy baja. ¿Podrías traerme la cuenta de toda la mesa, por favor? Le pedí. Y no proceses ninguna tarjeta todavía. Solo necesito ver el total impreso. Mi madre ya había vuelto a su conversación normal con la tía Rosa. El asunto aparentemente estaba resuelto a su total satisfacción. Valeria se había relajado y estaba tomando un trago de agua. Diego le estaba contando una anécdota del trabajo a Luis. Camila, la novia nueva, sonreía educadamente. Me quedé sentado, respirando profundo, sintiendo los latidos de mi corazón en el cuello. El mesero regresó 3 minutos después. Colocó una elegante carpeta de cuero negro justo frente a mí y dio un paso atrás. Abrí la carpeta. $6,840. Quiero repetir esa cifra lentamente para que se registre por completo. $6,840. Por una cena de la que no me avisaron. Para 16 personas a las que yo no invité. Para celebrar una supuesta reconciliación que, en ningún momento de la noche, incluyó una maldita disculpa. Cerré la carpeta de cuero. La dejé sobre la mesa. Y luego, hice algo que no había planeado hacer. No había ensayado esto en el espejo. No tenía un guión preparado en mi cabeza. Simplemente dejé que hablara la versión de mí que sobrevivió en esa cama de hospital. ¿Puedo tener la atención de todos un minuto, por favor? No levanté la voz. No necesité hacerlo. Había algo en mi tono, un peso tan frío y denso, que viajó por toda la mesa y obligó a cada persona a girar la cabeza hacia mí. Las conversaciones murieron al instante. Javier dejó de reír. Mi madre ladeó la cabeza, ligeramente confundida, pero aún con esa pequeña sonrisa confiada. Ella creía que todavía tenía el control. Hace 7 años, comencé, mirando directamente a los ojos de mi madre. Le dije a esta familia que no podía pagar los $30,000 para la boda de Valeria. Y quiero ser muy claro con todos ustedes. No fue porque no me importara mi hermana, fue porque simplemente no tenía el dinero. No sin destruir mis ahorros y comprometer mi propia vida financiera. Y dije que no, porque a veces, un no es la única respuesta honesta que un adulto puede dar. Valeria levantó la vista de su plato, con la mandíbula tensa. Después de eso, continué. Las llamadas se detuvieron. Los mensajes desaparecieron. Pasé de ser el hijo mayor al que acudían para todo, a ser absolutamente nada. Y me dije a mí mismo, está bien, las personas necesitan tiempo, las familias se enojan. Yo fui paciente. Nadie en la mesa se movía. 1 año y medio después de eso, me diagnosticaron cáncer. Lo dije de manera muy simple, sin drama. Solo las palabras cayendo sobre los restos de comida cara. Un tumor maligno justo aquí.
Me toqué el lado izquierdo del cuello con 2 dedos. Llamé a mi madre. Le dejé un mensaje de voz. Le escribí a mi padre. Llamé a Valeria, a Diego, a Luis. Ni uno solo de ustedes me devolvió la llamada. Ni cuando les di la noticia. Ni cuando me programaron la cirugía. Ni cuando estuve ingresado en el hospital durante 3 días completamente solo. Ni una sola vez. El silencio en el comedor era absoluto. Podía escuchar la música de jazz suave que venía del salón principal. Manejé yo mismo a mi cirugía a las 5 de la mañana, dije, sin apartar la mirada de mi madre, porque no había un solo familiar dispuesto a llevarme. Me desperté en la sala de recuperación, y una enfermera me preguntó si había alguien a quien ella debería llamar por teléfono. Y tuve que decirle que solo a mí. Mi madre había perdido por completo su sonrisa. Sus ojos se movían rápidamente, buscando una salida. No les estoy contando esto porque quiero que se sientan culpables, aclaré. Ya superé esa etapa. Les estoy contando esto porque necesito que entiendan el contexto de esta cena. Me llamaste hace unas semanas, le dije a mi madre. Y me dijiste que querías reconectar. Me juraste que seríamos solo nosotros 5. Que querías hablar de verdad. Hice una pequeña pausa. Y yo pensé, y sé perfectamente lo estúpido que esto me hace sonar. Yo pensé que tal vez esta noche recibiría una disculpa. Algo real. Levanté la carpeta de cuero negro y la sostuve en el aire para que todos la vieran. Pero en lugar de eso, caminé hacia un salón con 16 personas. Langostas importadas, carne wagyu y 3 botellas de vino de $500 que ya se tomaron. Por cierto, gracias por eso, Javier. Y te esperaste hasta el final exacto de la comida para informarme. Con esa misma sonrisa manipuladora de siempre, que yo iba a pagar por todo esto. Mateo, por favor. La voz de mi madre salió aguda y tensa. Este no es el lugar para hacer un escándalo. No, de hecho, este es exactamente el lugar, respondí, mi voz aún calmada pero cortante. Tú elegiste un restaurante público. Tú elegiste traer una audiencia. Así que vamos a usar a la audiencia. Sentí que algo cambiaba en el ambiente de la habitación. No solo en nuestra mesa. Las mesas cercanas se habían quedado en silencio. Estaba periféricamente consciente de que varias personas se habían girado para mirar. Una pareja en la mesa de al lado, un grupo de hombres de negocios, 2 meseros que habían detenido su marcha. $6,840, dije en voz alta. Eso es lo que fui invitado a pagar esta noche, por las mismas personas que no me llamaron cuando me estaba muriendo de cáncer. Por la madre que me envió un simple pulgar hacia arriba en un mensaje de texto cuando le avisé que había sobrevivido a la cirugía. Un maldito pulgar hacia arriba. Miré a mi madre. Todavía pienso mucho en ese pulgar hacia arriba, Carmen. Pienso en él casi todos los días. Ella desvió la mirada, con el rostro enrojecido. Valeria, le dije. Mi hermana me sostuvo la mirada con desafío. Espero que la boda haya sido hermosa. Espero que el dinero del tío de tu esposo haya sido suficiente, porque el mío no iba a hacerlo, y ya no siento nada de culpa por eso. El esposo de Valeria, para su crédito, bajó la cabeza avergonzado. Diego. Luis. Ambos me miraron. Camila, la novia, tenía los ojos muy abiertos, con la expresión de alguien que se acaba de dar cuenta de que está cenando en medio de una zona de guerra. Ustedes eran jóvenes cuando todo esto empezó. Les dije. Entiendo cómo funciona la presión en nuestra cultura. Pero ya son hombres adultos. Vieron cómo me trataban. Vieron que me dejaron solo con cáncer, y decidieron no hacer nada. Diego abrió la boca. Mateo, hermano, nosotros no sabíamos qué tan grave era. Lo sabían, lo interrumpí, no con crueldad, sino con firmeza. Lo sabían. Simplemente decidieron que era más fácil no llevarle la contraria a nuestra madre. Me levanté de la silla de manera pausada. Sobreviví al cáncer solo. Reconstruí mis finanzas de la ruina yo solo. Y construí una vida de la que estoy profundamente orgulloso completamente sin el apoyo de las personas que se suponía que eran mi sangre. Y lo logré. Estoy parado aquí frente a ustedes, sano, con un buen trabajo y con la mente clara. Y honestamente, estoy perfectamente bien. Dejé la carpeta de cuero sobre el mantel blanco. No les digo esto porque esté roto, les aclaré. Se los digo porque he terminado con ustedes. Terminado, repitió mi madre, en un susurro incrédulo. Terminado, confirmé.
Ya no tengo familia. Tengo 5 personas con las que crecí y 16 extraños que decidieron aprovecharse de una cena gratis. Y ninguno de ustedes es mi responsabilidad, ni financieramente, ni emocionalmente. Nunca más. Metí la mano en el bolsillo interior de mi saco. Saqué mi billetera. Extraje 2 billetes de $20 y los coloqué sobre la mesa, alisándolos con los dedos, suficiente para cubrir mi agua regular, el pequeño pan que me comí y una propina generosa para el mesero. Y ni un solo centavo más. Esa es mi porción de la cuenta, anuncié. Luego miré al joven mesero, que había permanecido a una distancia respetuosa, sosteniendo una bandeja con la expresión estoica de un hombre que había estado esperando toda la noche para presenciar este final. ¿Podrías dividir el resto de la cuenta entre los demás invitados, por favor? Por supuesto, señor, respondió el mesero con una cara de piedra perfecta. Un verdadero profesional. Tomé mi saco del respaldo de la silla. Mateo, no puedes estar hablando en serio. Estalló mi madre, levantándose a medias, con el pánico finalmente rompiendo su máscara. No puedes hacernos esto aquí, que pasen una excelente noche. Respondí, me di la vuelta, y comencé a caminar. Y entonces ocurrió algo que nunca en 1.000.000 de años habría imaginado. Comenzó en la mesa de la pareja que estaba más cerca. La mujer empezó a aplaudir primero. 2 aplausos lentos y fuertes. Y su esposo se unió de inmediato. Luego, la mesa de los hombres de negocios comenzó a aplaudir. Después un mesero. Luego otro. Escuché voces desde las mesas del fondo. Bien dicho, muchacho, gritó un hombre mayor en español. Así se hace, dijo alguien más en inglés. Para cuando llegué a las puertas de cristal del restaurante, el sonido se había convertido en una ola completa de aplausos rodando por todo el comedor principal. No miré hacia atrás. A la gente le gusta pensar que no miré hacia atrás porque estaba haciendo una salida dramática de película, pero la verdad honesta es que no quería que nadie viera que mis ojos se habían llenado de lágrimas. No de tristeza, quiero ser completamente claro en eso. No había ni una gota de tristeza en mí. Estaba llorando por el peso inesperado de ser finalmente escuchado, validado y visto. Han pasado 2 años desde aquella noche. Hoy es domingo por la mañana. Estoy en la cocina de mi casa. Una cocina que recibe mucha luz natural. Hay café recién hecho en la cafetera. Hay un perro Golden Retriever, profundamente dormido en la alfombra junto a la ventana, moviendo una de sus patas traseras, persiguiendo quién sabe qué en sus sueños. Se escucha el sonido de la regadera al final del pasillo. Su nombre es Elena. Llegó a mi vida unos 8 meses después de la cena en Maristos, a través del tipo de circunstancia ordinaria que suena aburrida cuando la cuentas, pero que es extraordinaria cuando la vives. Estábamos en un mercado de agricultores locales. Yo estaba perdido buscando dónde pagar el estacionamiento, y ella me dio indicaciones. Cuando por fin entré al mercado, la vi de nuevo comprando duraznos. Y algo en ese encuentro se sintió como si el universo estuviera siendo inusualmente directo conmigo. Ella supo sobre mi cáncer en nuestra tercera cita. Supo la historia completa de mi familia para la quinta. No se asustó. No lo hizo incómodo. Simplemente hizo las preguntas correctas, en el orden correcto, y dejó el espacio de silencio perfecto entre ellas. ¿Estás bien con todo eso?, me preguntó una noche en el balcón de su apartamento, los dos con copas de vino en la mano, mirando las luces de la ciudad. Sí, le dije, después de pensarlo un segundo. La verdad es que sí. Te ves muy bien, sonrió ella. Lo estoy. Creo que por primera vez en toda mi vida, realmente lo estoy. Ella asintió. Le dio un sorbo a su vino, y luego dijo con una chispa en los ojos. Pero esas langostas, Mateo. ¿Te sentaste a verlos comer todo eso? ¿Y solo comiste pan? Ella se rió. Elena tiene una de esas risas que ocupan todo el espacio en una habitación. Y lo digo como el mejor cumplido posible. Mi madre ha intentado llamarme 2 veces desde aquella cena. No contesté. No me sentí mal al respecto. Genuinamente no sentí nada. Que es exactamente la meta que buscas cuando hablas de estar en paz. No es felicidad constante, no es enojo. Es solo un espacio vacío y silencioso, donde antes solía haber estática y dolor. Mi padre me envió un mensaje de texto una vez. Espero que estés bien, hijo. 6 palabras. Bueno, es mucho más que un pulgar hacia arriba. Se lo concedo. Le respondí, estoy muy bien, gracias.
Porque lo estoy. Valeria me envió un correo electrónico larguísimo que empezaba con: no sé si quieras saber de mí. Y luego continuaba durante 4 párrafos detallando cómo mis acciones la habían afectado a ella, con una sola oración escondida al final que vagamente se parecía a una disculpa. Lo leí 2 veces. Escribí 3 respuestas diferentes y terminé borrándolas todas. Nunca le contesté. No sé si algún día lo haré. No estoy enojado con ella. Simplemente no le veo el punto. Diego me llamó de la nada hace unos 6 meses. Sonaba diferente, menos soberbio, un poco más maduro. Me dijo: debí haberte llamado cuando estabas enfermo, hermano. Lo sé. Fui un cobarde. Debí haber estado ahí. Me quedé en silencio un momento y luego le dije: te escucho, Diego. Hablamos durante 20 minutos. No fue una reconciliación mágica de película. No hubo abrazos virtuales. Fuimos solo 2 hermanos, más viejos que antes, siendo honestos por primera vez en mucho tiempo. No sé qué somos Diego y yo en este momento. Es algo pequeño, frágil y muy cuidadoso, pero tal vez sea real. De Luis no he sabido nada. Su novia Camila parece feliz en su Instagram. Y sí, no me da vergüenza admitir que la busqué una vez por pura curiosidad. El sonido del agua se detiene. Elena camina por el pasillo. El perro se despierta, levanta la cabeza y me mira con esa expresión que significa que tengo exactamente 3 minutos de paz antes de que sus necesidades de desayuno se conviertan en mi prioridad absoluta. Hola, dice Elena, apareciendo en el marco de la puerta de la cocina. Lleva puesto un suéter que técnicamente me pertenece. Tiene el cabello húmedo y está mirando la pantalla de su teléfono. Oye, tu hermano Diego consiguió mi número de alguna manera y me acaba de mandar un mensaje. ¿Es muy raro? ¿Qué quiere?, le pregunto, dándole un sorbo a mi café. Ella lee la pantalla y sonríe. Dice, y cito textualmente: dile a Mateo que su dinero todavía es bien recibido en el restaurante Maristos si algún día quiere volver a invitarnos. Elena me mira. Los dos nos quedamos callados un segundo y luego empezamos a reír al mismo tiempo. Ese tipo de risa real, incontrolable. El tipo de risa que llena una cocina un domingo por la mañana, que hace que el perro mueva la cola confundido, y que hace que, por un instante, todo en el universo esté enteramente bien. Sirvo mi segunda taza de café. Miro a mi alrededor. Miro a Elena. Miro al perro. Miro el hermoso y ordinario domingo de mi vida actual. Y pienso en la sonrisa plástica de mi madre. Pienso en la carne Wagyu y en la cuenta de $6,840. Pienso en la enfermera preguntándome si había alguien a quien llamar, y en el pulgar hacia arriba flotando en la pantalla de mi celular, mientras me recuperaba del cáncer. Y pienso, con absoluta certeza, que cada lágrima, cada silencio y cada dólar que dejé en esa mesa, valió la pena. Algunas personas te cobrarán la factura de la comida que ellos mismos ordenaron y a eso le llamarán amor de familia. El verdadero truco de la vida es tener el valor de saber cuándo levantarte de la mesa.